el- hay una frase muy común que es la del poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y está basada en lo que se ha visto históricamente de cualquier persona que adquiere poder. Mm, Es casi, inclusive, la serie del Señor de los Anillos, ya ves que al poder del anillo nadie se le podía resistir. Sí, no. Los atraía, los corrompía a Los todos. corrompía, Vaya. sí, o sea. Entonces, todos podemos ahorita, si no tenemos, todos que no tenemos el poder, podemos decir, o sea, muy fácilmente imaginarnos que si lo tuviéramos, lo usaríamos en bien de todos, como supuestamente debe de ser, en bien de un mejor progreso para todos, en bien de construir leyes y todo correctamente. Pero una vez que se llega al poder, y lo pueden apreciar en cualquier persona, que a lo mejor ustedes conocieron antes de tener poder y después se van a dar cuenta que no es precisamente la misma persona. Y es porque antes igual y sí son personas con ideales, igual y sí aspiran a hacer un cambio, pero cuando llegas y te pones el anillo, metafóricamente relacionado con lo del, te das cuenta que no es tan fácil. No, O sea, son las mieles, o sea, estás ahí y dices, ¿por qué voy a ceder esto? No, deja tú eso. Creo que si lo trasladas a algo más cotidiano, siempre es más fácil hablar desde el pellejo ajeno o desde fuera, por así decirlo. Es como el típico, yo creo que a todos nos ha pasado. Ay, si fuera mi hijo, yo hubiera hecho esto. Si fuera mi hija, yo ya la corro, yo ya le digo, yo ya lo hago. Pero hasta que te pasa, te das cuenta que no es tan fácil tomar acción o hacer lo que se supone que es lo correcto. Sí. Acá estamos hablando como que del poder, o sea, No, o sea, tienes el poder de cambiar muchas cosas. Yo estaba dando más un ejemplo en cuestión de más que nada a la paradoja, por así decirlo, de que hasta que estás ahí te das cuenta que no es tan fácil, no es tan padre o no es tan viable como tú creías. ¿Qué es lo que pasa ahorita con las personas que no tienen el poder? Es que ¿por qué no hacen esto? Es que ¿por qué no hacen aquello? Es que ¿por qué hacen esto? Y casi yo creo que todos piensan, si yo fuera, si yo lo tuviera, si yo haría esto, yo haría esto otro, yo me preocuparía por esto, me preocuparía por esto otro. Pero hasta que estás ahí, de una o de otra manera te das cuenta que no es así. En el caso del poder, como tú dices, o sea, te corrompes. Te das cuenta que como que es más tentador conservarlo que darlo. Sí. O sea, esa es la diferencia. Acá en Deportivo que era más como que un ejemplo de la paradoja y más como que de la vida real. O sea, más que nada centrándonos en que hasta que estás ahí, te das cuenta que no es como lo pensabas antes, que no es como lo pensabas cuando no lo tenías. Por eso, desde acá de afuera, es muy fácil prometer, como lo hace pues todos los que incursionan en política. Y muchos de los que prometen a lo mejor, es que sí lo sienten prometen en su sinceramente, momento. dicen, es que realmente yo sí voy a cambiar esto. Sí, pero ya estás ahí y yo creo que esa es como que una intriga. O sea, ha pasado en toda la historia. ¿A qué voy con esto? Me parece que la humanidad ya deberíamos dejar de ser tan inocentes en seguir esperando que va a llegar un salvador. O sea, a lo que yo voy es que la sociedad no puede estar organizada esperanzada en algo así. Que yo no niego que a lo mejor de tantos miles y millones de líderes que va a haber a través de la historia, nos va a tocar alguno que sí se sacrifique. O sea, sí. Pero estamos hablando de uno entre muchos gobiernos que no, muchos otros que no. O sea, ¿qué tanta diferencia va a ser una sola persona? Entonces, ahí es donde yo digo, pues es que ya es muy inocente pensar que va a llegar alguien incorrompible. O que por lo menos, no digamos incorrompible, pero que tiene la tentación, pero la logra resistir. Logra... se mantiene un poquito más en el... Sí, o sea, logra llevar a cabo lo que prometió. Porque hay límites, o sea, hay quienes medio hacen y medio no, hay quienes a tiro no hacen nada, ¿verdad? No, sí. Hay pues niveles. Sí, también. Dentro de los corruptos hasta hay niveles. Entonces, ahí es donde está la conciencia de la que yo, por eso traigo esta frase muy antigua como la misma humanidad y tan aplicable como el origen de nuestra civilización Sí, hasta nuestros tiempos. Y seguimos esperando con esa inocencia que llegue alguien que cambie las cosas. Fíjate que a veces yo he llegado a creer o pensar que no es que la gente sea inocente precisamente, sino que caen en ese juego de creer o de sentirse en el derecho de que es justo que exijan, porque por algo están ahí. Entonces es como cuando la gente dice, es que todos roban, es que todos son estos, todos son estos otros. Pero se siguen sintiendo con ese derecho de exigir, de oye, pero cúmpleme lo que me dijiste. De oye, pero pues haz algo por nosotros, por algo estás ahí. Entonces caen en ese juego de la injusticia, caen en ese juego de es tu deber. Yo creo que va más como que por ahí. No tanto en la inocencia de que realmente crean que alguien va a venir a solucionarles la vida.
pues no va a pasar eso. No, o sea, siempre, en la cuestión política siempre van a tomar acciones que te pueden beneficiar. Y es a lo que la gente le tira. O sea, que se haga algo que me beneficie a mí como individuo o a mi familia. Pero fuera de eso, Sin digo, yo creo ponerse que a pensar muchas veces que a lo mejor eso puede perjudicar a muchos otros. Exacto, sí. Que de hecho sí es así. Lo que es bueno para unos no quiere decir que sea para todos. Normalmente la balanza siempre está. Por más bueno que algo parezca, en algo está perjudicando a otros. Aquí digamos que lo ideal sería como que si de ayudar se trata, ver la estrategia que ayude a más personas o que perjudique a las menos posibles. Pero Pues el sí. daño colateral siempre va a estar. Pues a prueba y error, digamos, porque pues también no es fácil Sí, también. decir, si intervienes, ayudas, pero también perjudicas. ¿Cuánto hay que intervenir? Ese es otro Exacto. debate, ¿verdad? Sí, ya sé. Porque es como la redistribución de la riqueza. Si la haces muy agresiva, acabas eliminando a la clase productiva, la desincentivas y los dejas pobres, los dejas sin recursos y pues al último deciden ya no producir. Y al último terminan todos más pobres. O sea, los pobres todavía acaban más pobres y la clase media y alta que tenías pues acaba siendo pobre también. Sí. O sea, si la haces muy agresiva, si lo dejas muy, digamos, si la redistribución no la aplicas para nada, acaba habiendo un sector marginado totalmente. Sí, sí, o sea, y como especie no somos desnaturalizados. O sea, aquí muchas veces se ha criticado, se ha juzgado como si nos tacharan de absolutos, de que algo tenemos contra los apoyos o que, no sé, casi a veces siento que la gente da a entender como si, o que nos tachan como si estuviéramos diciendo que aunque la persona se esté muriendo de hambre no merece apoyo de nadie. No, lo que hemos hablado es sobre la moral respecto a eso, de lo que ponemos en tela de juicio. Redistribución inteligente, para empezar, y que sea voluntaria. Sí, es a lo que voy, es sobre la moral de usar el Estado para obligar a unos a actuar en favor de otros. Es eso en sí, o sea, muy simplificadamente, o sea, déjalo de los apoyos para lo que tú quieras, o sea, para lo que sea, o sea, para construir carreteras vas a decir, oye, a mí no me importan las carreteras, o sea, ¿por qué me vas a obligar a pagarlas? Para lo que sea, no importa, por eso te digo en sí, Pues sí. que es sobre esa cuestión de usar la fuerza pública para obligar a alguien a participar en algo que a lo mejor no está de acuerdo, o que sí está de acuerdo, pero no del modo que se va a hacer, entonces prefiere abstenerse de participar en eso. Pues sí. Entonces, pero es sobre ese debate el que abrimos, ¿no? No, sí, o sea, No es que es eso sí. Pero ya ves que a veces es extraño cómo parecería que la gente no, como si no hubiera agarrado el hilo de la conversación. Pues es que siempre va a haber quien tiene su interés. Por ejemplo, si las personas reflexionan sobre esto, van a decir, oye, pues sí es cierto, o sea, ¿por qué sigue existiendo que el Estado, o sea, tenga la potestad, quién se la dio, de obligarnos a hacer cosas en contra de nuestros intereses o de nuestra voluntad? O sea, esa es una pregunta que si a todos les nace, empezaríamos a ver, oye, pues cómo nos quitamos ese yugo de encima, porque es un yugo, últimamente. No hay quien esté completamente satisfecho con un gobierno, no hay quien. Es como tú dices, Sí, mira, hay siempre variedad de opinión, pero bueno, eso lo hemos hablado muchas veces, o sea, sí, ya nos desviamos mucho del tema. No, o sea, bueno, sí, o sea, en sí lo que yo traía con lo que viene siendo del poder corrompe absolutamente, es porque lo que trato es que se haga conciencia de que lo único que nos va a hacer salir adelante, a sacar de donde estamos, es justamente empezar a ser nosotros por nosotros mismos. Porque cada quien tiene los recursos para sí mismos, o sea, tú tienes un cuerpo, tienes una mente que la aplicas en ti. Y tienes tu conciencia. Sí, o sea, lo hemos dicho muchas veces, que esperar que alguien más aplique sus recursos para mí es ingenuo, es egoísta, y si usas la fuerza del Estado, es inmoral. O sea, eso es lo que yo he criticado. O sea, dicen, es que esas personas que quieren que los demás usen sus recursos para ellos, como saben que no los van a convencer por las buenas, diciéndoles, oye, dame tu dinero, o sea, ¿por qué? Por lo que tú creas de que te puedes poner en el plan de que no, pues es que yo soy una persona vulnerable. No, pues es que yo soy pobre y quiero estudiar y quiero que me lo pague alguien más. Por lo que tú quieras, etcétera. Cualquier cosa, va a haber quien sí te diga, te apoyo con tanto. A esa persona no le parece, le dice, no me alcanza. O sea, yo quiero que me den para que me alcance holgadamente. Entonces, ahí es donde está el detalle. Por eso yo hablo de la inmoralidad, de exigir a alguien más que te cumpla algo que tú quieres. ¿Bajo qué argumento moral eso es viable? Y por eso ahí es donde pongo yo, o sea, En tela de juicio. sí, la moralidad de ese tipo de actos. Que siempre los escudan en la solidaridad y todo eso, pero ya lo hemos dicho, la solidaridad es voluntaria. Cuando llegan y te dicen, pues te vamos a meter a la cárcel si no quieres ser solidario, a eso no se le puede llamar solidaridad, eso es un asalto. Encubierto en la bandera de la solidaridad. Pero, pues, ¿qué de solidario tiene cuando te obligan?
por muy justa que sea la causa, digamos que están recabando para lo más justo que te puedas imaginar. Si alguien no quiere aportar, ahí es donde está el debate, o sea, debemos de sacar la pistola, apuntarle y decirle, pues o apuestas o te vuelo los sesos. Ahí, o sea, me refiero que ya deja de perder esa causa, deja de verse así de justa, porque dices, chings, o sea, ¿cómo? O sea, para impulsar eso que tú crees muy necesario, ahora te volviste un criminal, o sea, te volviste un asaltante, te volviste un matón, que va a andar a punta de amenazas y de pistola y de cualquier medio que tú creas necesario, cárcel, pérdida de libertades. ¿Esto es lo de que el poder absoluto corrompe absolutamente? Ahí voy, o sea, es que todo tiene que ver. O sea, como que me perdí y dije, ya no entendí. Sí, bueno. El punto es que se pierde la justicia de esa causa. Ya, a lo que yo voy es que todo esto lo estoy hablando porque justamente si sabemos que el poder absoluto corrompe, absolutamente, o sea, bueno, el poder corrompe, vamos a resumirlo así para... debemos de dejar de otorgar el poder a alguien más. Y empezar a responsabilizarnos de nosotros mismos. Es esa la reflexión, muy resumidamente. Porque ya cuando tú te responsabilizas de ti con tus recursos, no estoy invitando a ser individualista. Tampoco, porque también van a decir, oye, pues es que no, todo esto... es más como abrazar tu responsabilidad, ¿no? Sí, eres tú, toma tus decisiones, tus recursos, pero tienes que ser astuto, o sea, exacto. Eres libre de asociarte con quien quieras. Igual. Eres libre de asociarte con quien quieras. Y los demás son libres de rechazarte o no también. O igual tú eres libre de rechazar o no ciertas asociaciones que te beneficien o no. O sea, sí tienes que buscar astutamente hacer equipo con más personas porque eso te hace más fuerte. El individualismo te debilita. O sea, pero aquí ya estamos hablando, o sea, pero tú estás tomando las decisiones de cuáles relaciones te convienen. A eso me refiero, que tú estás tomando la responsabilidad en tu mano. No estás pidiendo que alguien más te haga la tarea. Y por ende se supone que uno espera que te hagas responsable de las consecuencias, de los resultados, ¿no? O sea, si son buenos o no. Sí. O sea, es eso más que nada, o sea, ese es el trasfondo de traer la frase a la charla, o sea, de que por aquel lado no podemos esperar que vaya a pasar algo en nuestro beneficio. Pero por este otro lado, de la responsabilidad propia, del autorreconocimiento de mí, de mi potencial y de que yo trabajo para mí, es donde puede surgir, porque la vida no garantiza nada. Ha habido miles de millones de organismos y de especies que no lo han logrado. Nada más que pues a nosotros no nos gusta esa cruda realidad de que, franca y honestamente, la gran mayoría no lo va a lograr a largo plazo. Pero pues es la selección natural. Igual hay que intentarlo porque es donde tenemos una probabilidad de conseguir algo. Exacto. Si no lo intentamos, pues obviamente sí, ya firmamos nuestra derrota. Si nunca lo intentas, ya tienes seguro el no. Pero si lo intentas, ya hay una posibilidad muy grande de que las cosas cambien y tengas tu sí. Y siempre, o sea, es más, aunque fracases, muchas personas le tememos, me incluyo, al fracaso. Y nos limitamos mucho por eso. Pero creo que al final del día es preferible decir, fracasé, pero lo intenté. Sí. Y muchas veces, a llegar a un punto de tu vida donde digas, es que nunca lo intenté, entonces nunca supe si era capaz. Nunca supe si hubiera conseguido lo que quería, porque nunca fui capaz de intentarlo. Pues entonces siempre va a ser preferible quedarte con la experiencia. Sea buena o sea mala, al final y al cabo siempre es una experiencia, y yo soy más de la idea de que las experiencias siempre terminan siendo buenas. Aunque en su momento parezcan malas, después te acuerdas y dices, mira, pero aprendí mucho de esta mala experiencia. De ahí por eso la frase, o sea, que como comento, es me parece que debemos de ser conscientes, tenerlo presente y no esperar que alguien va a hacer la tarea por nosotros. Nosotros tenemos que ir a hacer nuestra tarea para que el poder no se concentre en aquella persona que asignamos, que tiene que hacer todo, porque para hacer todo va a tener que consumir recursos de todos, justamente, concentrar poder y por ende el riesgo de corromperse.